Terminó el plazo estipulado por la Ley 2381 de 2024 para registrarse, si era el caso, voy a leer porque ese nombre no me lo he podido aprender, mi querido Juan, a las administradoras del componente complementario de ahorro individual ACAI. Estamos hablando de los nuevos componentes de la reforma pensional. Por eso hoy, Juan, nos tomamos un café con el abogado y periodista Juan Carlos Hurtado. Salud, hombre. Para que hablemos de reforma pensional, de las ACAI, entonces si no alcanzó, ¿qué hace? Y si el gobierno lo inscribe, usted después se puede o no pasar. Hablemos un poquito de eso. Juan Carlos, bienvenido, hombre, ¿cómo está? Un cordial saludo para ustedes, gracias por la invitación. Yo no sé, se ha hecho mucha bulla con un tema que realmente no tiene tanta trascendencia desde el punto de vista de la realidad pensional. Y no tiene tanta trascendencia porque lo que dijo el gobierno nacional es quien hasta 16-17 de enero no se haya trasladado 16 de enero, sí, señor, hacia un fondo privado de pensiones. Estamos hablando de las personas que cotizan sobre más de 2.3 salarios mínimos. El gobierno escogerá el fondo privado de pensiones. Pero es que los fondos privados de pensiones tienen unas dinámicas económicas que son muy parecidas. O sea, eso no tiene ninguna incidencia. Si yo estoy en protección o en porvenir en cualquiera de los 4 fondos, eso no va a tener ninguna, digamos, relevancia, más allá de pronto de que me siento más cómodo en una que en otra, pero no. Pero no hay unas que dan como más rentabilidad que las otras. Pero arranquemos como por el principio, por el coquito de la vez, Juan. Es decir, mucha gente dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque la reforma pensional, lo primero es que mucha gente dice, ¿cuándo arranca? Ya arrancó una parte. Arrancó. Exacto, una parte. Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo es lo que usted acaba de mencionar. Hay personas que lo primero que tienen que ver es cuánto ganan, ¿cierto? Usted lo pasó rápido. De las personas que ganan de cuánto a cuánto, ¿cómo hago? Ojo, que esta es la novedad, que se van a partir, exactamente, es que quienes ganen más de determinado valor en dinero van a tener que tener 2 fondos. Eso es lo primero. Expliquemos un poquito así, Sí. suave. Lo que hay que explicar es lo siguiente. Sí, señor. Hay unas personas que hoy tienen régimen de transición. Sí, señor. ¿Quiénes? Las mujeres que tienen 750 semanas o más y los hombres que tienen 900 semanas o más. O sea, estamos en transición. Nosotros estamos en transición. Los que están en transición. transición, Caneca ya hace rato pasó. En piedra quedamos ahí. eligen lo que quieran, no tienen ningún problema. Pueden O se ir queda como quiera. fondo privado, Colpensiones, Exacto. lo que mejor les Muy convenga. bien. Eso hay que Vale. analizarlo aparte, es Sí, otro sí, tema sí, sí. diferente. Sí. Pero Pero- quienes no tienen esa condición, ¿qué dice la reforma? A partir del 1 de julio de este año, esas personas que ganen más de 2.3 salarios mínimos tienen que estar hasta 2.3, que son 3 millones algo, en 270 colpensiones y obligatorias. tantos. Todo el mundo. Exactamente. Todo Tal el cual. mundo hasta allá. Sí. Pero El que gane más de esos 3 millones y pico, 2.3 salarios mínimos, tienen que hacer un aporte adicional en un fondo privado. en otro fondo. En otro fondo. Entonces, por eso hablan de las administradoras, es porque tiene que haber un administrador entre Colpensiones y el fondo privado para la administración de los recursos y la construcción de la pensión. O sea que el fondo privado, lo que eran los fondos privados, son hoy las ACAI. Sí, 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 pero sí. siguen siendo los mismos fondos, pero le ponen otra figura, es para que haya una administración regular entre lo que va a entrar de Colpensiones y lo Ya, que se va a ahorrar en el fondo privado. Acá hay. Hoy hablamos de pensiones y estos 4 que hay sentados, sin la edad todos tenemos pura cara de pensionados. Sí, señor, cómo no. No, pero no, todavía nos queda no, al menos la Esto sí que nos falta. Tener al menos la transición. Sí, nosotros estamos en la transición, ¿cierto? O sea, Ya los casi. que estamos en transición, porque tenemos caso de los hombres, más de 900 semanas Sí, yo tengo más de cotizadas. 900. Yo tengo como 1000. ¿Usted cuántas semanas tiene ya? Yo tengo exactamente más cotizadas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted le quedó faltando? A mí me quedó faltando porque, pues, como independiente y como artista, digamos que uno no le prestaba atención a eso, empecé a Exacto. cotizar, tarde, no me alcanzaba. Usted no pero- tiene más de 900 No tengo más de entonces 900. usted queda con la reforma. Sí, señor. Pero todavía hay una gabela de ver. construir el poquito que falta hasta julio. Hasta antes del 1 de julio puede construir bueno. otro poquito si está rayado. Una plaza de 200 semanitas, más o menos. No, 200 son 4 años, estamos hablando, son 50 semanas por año, le caerían por ahí para no, construir 20. unas 25 o 20 pues, semanas. Es que precisamente uno como independiente paga, digamos así sea por el mínimo, y el sistema le contabiliza cuántas semanas, Juan, 5, 4 semanas. No, se contabilizan 4 semanas Al mes. al mes, sí, 4 o 5 Ok. semanas. Son Que 50 sobre eso hay una semanas discusión al que antes año. hablaban de 360 días al año, 365. Entonces ya están, pues, han mejorado ese tema porque por 4, por 5 días la gente se estaba enredando Claro. para pensiones de invalidez y todo. Juan Carlos, si la reforma pensional no se cae en la Corte Constitucional y avanza como supone y espera el gobierno y quienes están en el asunto,
Quien gane más de esos 2,3 salarios mínimos mensuales, entonces, ¿cómo es el asunto? Una parte le va a Colfondos y la otra al fondo privado. ¿Qué va a pasar? Es decir, uno va a cotizar a dos fondos diferentes. Uno va a cotizar a dos fondos Así porque va a es. ser Colpensiones y el otro después de 3.2 al fondo privado. Pero la noticia aquí es que esas personas no van a poder construir, digo yo, el análisis que hemos hecho en la oficina es que no podrán haber, yo no volveremos a ver seguramente pensiones de 5 millones, de 6 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque en Colpensiones, digamos que hay un apalancamiento que es muy importante, en cambio en el fondo privado lo que usted aporta es el ahorro y si hay una rentabilidad no alcanza nunca esa rentabilidad A pasar lo mínimo. a crecer. Entonces el que se gana por decir algo 8 o 10 millones de pesos, que aspira a tener una pensión ojalá de 7 o 8 millones, en Colpensiones se daban esas condiciones, se dan y para los que tienen transición se seguirán dando. Pero para la nueva reforma, quienes no tienen transición no podrán construir esa pensión porque el ejercicio es el siguiente, con 260, 300 millones equivale a un salario mínimo en Así fondo es. privado. Para usted ahorrar más de 300 millones. 300, 600, oiga, es mucha la plata que hay que Claro, empezar a dar. claro. Entonces yo creo que esas cuentas no dan, están tratando de que haya más pensiones por lo bajo, por lo medio que por lo alto. Entonces, Exactamente. Juan, eso si se cae la precisamente- reforma, la Corte me parece que se está demorando en pronunciarse sobre si es ¿Se imposible podría o no. caer? Se podría caer toda o una parte. Yo diría que cabe una parte. Cuando Una parte hablaban, probablemente. cuando hablaban de que los últimos 10 años como cotizante uno debería, digamos, aportar un poco más alto para tener precisamente una buena pensión, ¿eso se seguirá dando o ya no por lo que acaba ¿Pero de decir? dónde? En En Colpensiones. Colpensiones y Por eso, en quienes tenemos Colpensiones. transición. El señor me preguntó esta semana, me dijo, no, tengo 52 años, yo he Me cotizado falta, al tico algunas veces, otras veces no. Yo le digo, no, concéntrese en los próximos 10 10 años, años. de acá a los 62 si tiene transición y cotice al tico Lo que más si pueda, desea una claro. pensión más o menos que sea equiparada con lo que usted gana. ¿Cuál es el problema del independiente? Que los independientes cotizan sobre el 40% del contrato y entonces dicen, ay, aquí me economizo una seguridad social. Sí. Pero cuando ya quieren pensionarse se dan cuenta que no lo hicieron sobre el monto del contrato, sino solo sobre el 40, y Ujú. muchos se están enredando hoy con eso. Ay, yo pensaba que yo me iba a Así pensionar es. con eso. Entonces, Y ahí hay que otro tener problema. en cuenta también una cosa que usted preguntaba ahora, que en Colpensiones o en la transición, la gente dice, no, voy a tirar en los últimos 10 años fuertemente duro, pero ojo, hay que recordar también cuántas semanas se tiene, Exactamente. porque usted puede llegar a los 62 en el caso de los hombres, pero llega con las 1.350 semanas y es solo el 70 de ese promedio. La tasa de reemplazo Exacto, que llaman. exacto. Pero igual si cotiza alto Ah, los sí. próximos 10 años le van a servir. Pero si yo tengo un menor número de semanas, pero ahí no sería, el caso de pronto no aplicaría porque la transición tenemos que tener los hombres 900. sí. Entonces imposible que Que alguien quien esté en llegue. transición no vaya a construir semanas y además de mejorar un poco los ingresos. Hay que tener mucha disciplina. Al independiente le tocará más difícil porque el independiente aporta el 100%, quien es empleado no suelta el empleo porque el empleador te aporta el 70%. Pero mire, Eso es bien bueno. esa es una buena recomendación, porque usted salga de esta conversación algo claro y recomendable. Primero, si usted está en transición, es decir, que tiene los hombres, en este caso, Más de 900 semanas. y las Mujeres, señoras que más de no están bien, 750. más de 750 semanas. Y si usted está en esa edad, puede empezar a ahorrar, es un ahorro prácticamente, a buscar una cuota distinta para hacer su progresión. Busque una oficina que le diga, sí, porque eso se puede hacer. Yo puedo Un ir a tu cálculo oficina, actuarial y organizado. eso se llama un cálculo actuarial. Doctor Juan, yo quiero tener, cuando tenga 62, yo nada más tenga 57, yo quiero... ¿Cómo debo aportar? Exacto, yo quiero tener 5 millones de pesos. Claro. ¿Qué ¿Cuánto debo hacer? tengo que aportar? ¿Qué debo hacer a partir ¿Qué de debo este hacer a momento? partir de hoy? Claro. Y hacerlo juiciosamente mes a mes. Si hay algo muy curioso y es Sí. que antes el sistema, al sistema no le gustaba como mucho el tema, ahora sí los están antes incentivando porque el sistema Claro. se sostiene con los aportes. Con los Entonces el que quiera cotizar más, el que cotice más, no hay ningún Bienvenido. problema, bienvenido. Juan, entonces uno tiene su plata en Colpensiones Sí. hasta 2,3. De ahí para arriba se va Fondo a una privado. CAI, a un fondo privado. Uno ese componente lo puede poner en alto riesgo, en mediano riesgo o en estabilidad. ¿Uno puede jugar con esa plata o no? Pues esa parte habría que revisarla porque los fondos privados sí tienen unas modalidades de ahorro. Lo que pasa es que hay unos ahorros obligatorios y hay otros ahorros que son como, digamos, voluntarios. Así es. Pero yo, ¿qué sugerencia haría? Si yo por declaración de renta no tengo que hacer, puedo hacer unas cotizaciones obligatorias en Colpensiones y en fondo privado y quisiera más bien hacer otra inversión, no sé, esto es sugerencia, yo buscaría otras formas también de inversión Claro. conservadoras
que me ayuden a construir mi pensión. ¿Cómo qué? Sector inmobiliario, Por ejemplo. inversión conservadora. Pero obviamente cada quien dirá, no, a mí me sirve más en el fondo privado hacer otro tipo de inversión de alto riesgo. Bueno, ya eso cada quien lo piensa. Lo que hay que tener es un plan B, porque como dije anteriormente, ya no podremos construir pensiones muy grandes quienes sean cobijados por esta reforma Claro. pensional y no tienen transición. Cotizar para obtener muy bien la jubilación y no que a uno le toque la pensión en un cajón. Oiga, hay un tema que mucha gente dice, a ver, yo oí de un señor como Juan Carlos Hurtado, que me haga mi cálculo actual, y le dice, sí señor, ¿cómo no? Usted, mire, para que usted tenga, usted quiere llegar a los 62 con 10 millones mensuales, sí señor, Tiene que se hacer puede, esto. y lo puede hacer esto, y lo puede hacer esto. O de pronto también decirle, mire, usted tuvo semanas que hay mucha gente con historia, eso, vea, Sí, esto es importante, exacto. tuvieron cotizaciones en años anteriores y la Se transición perdió. depende de esas semanas que no le pagaron. Claro. Vaya, revise primero si el empleador existe. Si el empleador existe, reclame. Importantísimo. Si el empleador no existe, llórelo porque es difícil ya. Nada que hacer. Sí, no, Nada que hacer. No, Eso ya es la muy empresa está importante. liquidada, el La empleador empresa está Y eso liquidado. no se conserva en un sistema, Aunque- en un histórico. Aunque en la reforma, y eso sí es importante revisarlo, lo que pasa es que la reforma apenas se está reglamentando muchas de las cosas, no podemos decir que todo es tal cual como la reforma, pero sí, por ejemplo, un colega en la oficina me decía, Juan, hay que pararle muchas bolas que están permitiendo, esto es, obviamente hay que revisarlo, Sí. construir algunas semanas que de pronto estuvieron perdidas o algo, pero que uno mismo las pague con ese cálculo actuarial. Ese es un tema a revisar y que es bueno averiguar porque podría también ayudar Importante. para la Sí, transición de sí, quienes están exactamente, embolatados. así es. Felipe, ¿se acuerda esta semana que hablamos con un amigo y nos decía, yo estoy en un fondo privado, hombre, yo voy a reclamar esa plata que tengo ahí, qué cuento de jubilación, yo no sé si me vaya a jubilar y está bien aliviado. Está bien, Pero eso sí. es un error gravísimo porque entonces digamos que si llega a los 62, él no tendría entonces ya manera Pero de muy buena operar. la pregunta para Juan. Si yo estoy en un fondo privado, ¿yo puedo sacar esa plata? Bueno, lo que yo estoy pensando es lo siguiente. Sí, Las personas que no tienen transición, exacto. y están hoy en fondo privado y mujer, pero tienen que tener la edad, o sea, no Sí. te van a devolver la plata Sí. a menos que tenga la Exacto. mujer Primer punto. 57 años y el hombre 62, Así porque es. algunos no lo están ni siquiera dejando trasladar o tal. Entonces esas personas, antes del 1 de julio, ¿yo qué haría? Simple, esto es sugerencia, voy y retiro la plata que tengo ahorrada, Sí. porque si no la retiro y no tengo transición, Se la me mandan. mandan para Colpensiones y en Colpensiones hay varias teorías que le van a mandar eso para beneficios económicos periódicos BEPS. Para los BEPS. Bueno, hay un enredo ahí, entonces yo si tengo Es una decir, si plática le ahorrada, pasan la plata ya se le enreda. Ya no se la le puede puede Colpensiones- enredar, que eso es una sospecha Claro, que tenemos en pero la oficina. porque- Colpensiones nunca le devuelve la plata. Ah, no, Ese es lo primero. Colpensiones sí, Exacto. se ha hecho devolución, pero la devolución en Colpensiones es 7 veces menor que en un fondo privado. Exactamente. Entonces, Colpensiones es muy bueno para pensionar hoy, pero muy malo para Para devolver devolver. plata, Y el exactamente. fondo privado es muy malo para pensionar, pero Y muy bueno para devolver. devolver plata. Exactamente. Ah, Así bueno. que todo es Ojo un traje a con la eso. medida, Juan. Exactamente. ¿Los BEPS se modificaron con la reforma o quedan tal cual como venían operando? Ahí viene, lo que pasa es que los beneficios económicos periódicos BEPS. BEPS es que le devuelven una platica a uno, pero por goterita. A mí personalmente no me gusta, a mí me gustaría más, ojalá una pensión así sea sobre un salario mínimo y también, o la devolución de aportes en fondo privado para quienes no alcanzan a financiarla, pero si yo siempre sugiero llegar a construir una pensión. No tener una pensión es algo complejo. ¿A usted la reforma le gustó o no le gustó? No, Esta reforma. A mí la reforma pensional me gustó solamente para las mujeres, porque para las mujeres trae unos beneficios muy grandes, Sí, reducción señor. de semanas, Sí, señor. trae unos subsidios. Las madres Las madres, les aumenta para por las, cada hijo. para las personas Sí, de tercera edad que exactamente. están en una situación económica muy deplorable, sí. Pero para quienes tienen salarios buenos y quieren tener una... O sea, es que aquí creen que rico es el que gana más de 3 millones de pesos y eso no es cierto. Hay personas que tienen... O sea, aquí estamos desincentivando a quien tiene una vocación de ganar bien porque la reforma pensional no ayuda a esas personas, ayuda Así es. a las clases menos favorecidas. Eso es lo que sucede. Cosas buenas y malas de la reforma realmente. Caneca. Al independiente es duro las semanas cotizadas, mejor debía conseguirse los viejitas pensionadas. ¿Cómo le Lo parece? dejamos por aquí. ¿Cómo le Este parece? tema seguro, Juan, Ese nos va a tema tocar no, retomarlo. ese es Claro. muy bueno y lo que queríamos era conversar de esto, que mucha gente tiene inquietud. Juan es muy claro, la reforma hay una parte ya está lista, ahorita está en reglamentación y algo importante que él dijo, amigos, y es esto, miren, aún la Corte no se pronuncia, eso es fundamental. Sí, Y y está en y mora, estamos está en esperando mora, eso. está La en Corte mora, puede claro. decir, se cae toda, Toda. se cae parcialmente. Exacto. Hay otro detalle ya para cerrar que es bien importante. Hubo muchas personas que se pudieron trasladar a Colpensiones y lo hicieron sin demanda, porque todo se venía haciendo con demanda cuando no cumplían requisitos
¿Qué tal que la Corte diga, se devuelve todo al estado de cosas y los que se trasladaron a Colpensiones van a tener que retornan. demandar, algunos ya demandaron? Sí, Eso también es importante que la Corte se pronuncie. Pues hasta aquí, Excelente. un café con Hombre, Juan, el abogado experto en pensiones, Juan Carlos Hurtado, Hay que revisar periodista el también. historial periódicamente. Muy bien. Volvemos. Volvemos. Juan, gracias.